Listo, ahora sí. El tema de hoy se titula Cláusulas abusivas e intereses por mora. Esto va enfocado a la legislación mexicana, lo comento por la ponencia que es a nivel internacional, y es un derecho comparado de seguros, ¿no? Entre la legislación peruana y la mexicana. Entonces, lo reitero, es cláusulas abusivas e intereses por mora, y va enfocado al ramo de responsabilidad civil. Voy a dar una breve referencia de qué se entiende por responsabilidad civil. A mí me gusta explicarlo en términos muy generalizados, simples, sin tanta terminología jurídica. La responsabilidad civil es la obligación que tenemos de resarcir el daño cuando lo ocasionamos, ya sea de manera imprudencial o bien, pues con toda la intención. De igual manera, de una u otra manera, disculpen, es obligación de indemnizar al tercero afectado por el daño ocasionado. Asimismo, dentro de este mismo daño, también se contempla lo que es los daños y perjuicios. El daño es la afectación a la persona y el perjuicio es la privación de una ganancia lícita. Un ejemplo de esto, yo me estrello contra un puesto ¿de qué le gusta? De churritos o de sabritas o de tacos al momento de impactar con mi vehículo, además de ocasionar daños al comercio, también en lo que él vuelve a reparar y todo lo demás, pues está teniendo una pérdida considerable, ¿no? Eso es un perjuicio. Bien, ese tema le va a corresponder al licenciado Omar Ríos Sandoval, explicarlo e impartirlo de una manera más profesional o como él lo considere pertinente. Por lo que doy continuidad para dar con lo que se relaciona a mi ponencia, disculpen. Bien, antes que nada, ¿qué es un contrato? Un contrato es aquel documento en el cual las partes crean, transmiten, modifican o extinguen derechos y obligaciones. El contrato crea y extingue. El convenio, además de crear y extinguir, también modifica o transfiere derechos y obligaciones. Pero al final forman parte de lo mismo. En materia aseguradora, aquí en México, los contratos de seguros, como son comercializados ahora sí de forma masiva, se comercializan a través de contratos de adhesión. Estos contratos, sus cláusulas se redactan de manera unilateral, esto es, la aseguradora las impone y quien contrata se adhiere a ellas o bien simplemente no se celebra ningún contrato de seguro. Por ende, estas cláusulas, más que nada, el contenido de estas cláusulas debe ser revisado por las autoridades competentes. Aquí en México es la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Asimismo, también deben inscribirse los contratos de seguro ante la Comisión Nacional de Seguros, Comisión Nacional para la Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, o por sus siglas, CONDUCEF. Esta obligación es para todas las instituciones financieras que se dediquen a la comercialización de seguros, aclaro. Bien, continuando con el tema. Ay, perdóneme. A ver, un momentito. No sé por qué mi computadora. Bueno, disculpen. Les comentaba, estos contratos, pues como son sujetos a revisión, por lo que es la parte de la CONDUCEF, en este caso va a revisar a detalle los contratos y en dado caso que encuentre alguna cláusula que considere que es abusiva o lesiona derechos de los asegurados, hace la observación respectiva a la institución aseguradora para que proceda a hacer las correcciones necesarias. Sin embargo, hay ocasiones que a la misma CONDUCEF se le puede ir, ahora sí que alguna de esas cláusulas, ¿no? La parte de la revisión. Por lo que también el usuario de servicios financieros podrá hacerlo del conocimiento de la misma CONDUCEF para que la CONDUCEF tome las acciones pertinentes. En dado caso que las reglas de interpretación, que las cláusulas son ambiguas o confusas, de conformidad con las reglas de interpretación, al menos en el derecho mexicano, es que se debe de aplicar la interpretación que mejor beneficie a un asegurado. Porque lo comento, la forma en que los contratos de seguro son redactados utilizan términos o terminología que es muy, muy, muy confusa. Voy a compartir un ejemplo de ello. No todas las personas se encuentran familiarizadas con lo que son las terminologías jurídicas.
Miren, esa es una póliza de responsabilidad civil. Esto va enfocada a la actividad de agente de seguros y de fianzas. Sin embargo, aquí voy a dar unas referencias a lo que me refiero con que son ambiguas o confusas. Pero bueno, lo voy a hacer más adelante. Como lo comento, si una cláusula es ambigua, siempre se debe interpretar a aquella que beneficie al asegurado. O bien, cuando ninguna de las interpretaciones sea en su beneficio, esta cláusula quedará sin efecto. Se decretará su nulidad. Lo anterior tiene sustento en el artículo 59 de la Ley del Contrato de Seguro. Aquí en México, este artículo nos indica que las aseguradoras deben de informar por escrito de manera clara y precisa a aquellas situaciones que no representan el carácter de riesgo. En otras palabras, qué riesgos no se aseguran y cuáles son las exclusiones para cada tipo de coberturas. Por lo que sin estas exclusiones utilizan terminología ambigua o confusa o que limita obligaciones o restrinja derechos, obviamente, en primera instancia, como les comento, la interpretación deberá ser a favor del asegurado o bien declararse nula. La anterior de conformidad con distintos criterios que han sido emitidos tanto por los colegiados de circuito como por las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México. Igual en otra conversación o otra exponencia que yo haga, puedo ahondar de fondo en estas tesis. Lo anterior para no desviarme del tema. ¿Qué es una cláusula abusiva? En mi definición, son todas aquellas cláusulas contenidas en párrafos en los contratos que limitan o bien restringen derechos o obligaciones de una de las partes. Justamente aquí tengo un ejemplo de lo que es una cláusula abusiva. Es justamente en un contrato de responsabilidad civil para lo que es la actividad de agente de seguros y de fianzas. Dice esta cláusula, que es la cláusula séptima, de las disposiciones en caso de un siniestro, impone ciertas obligaciones a cargo del asegurado. Recuerden, el asegurado es quien contrata la póliza y el beneficiario es sobre quien recae el daño. Esto se encuentra previsto en la misma ley sobre el contrato de seguro. En este caso, el contratante o asegurado es el agente o intermediario de seguros y el beneficiario, obviamente, pues es el tercero afectado. Entonces, en la cláusula o en la fracción segunda, indica las obligaciones que tiene el asegurado. Entre esas obligaciones se encuentra de proporcionar datos y pruebas que sean requeridos por la aseguradora para la defensa del asegurado, en este caso del agente. Asimismo, ejercitar y hacer valer las acciones y defensas que le corresponden en derecho. La palabra acciones y defensas son términos judiciales, se refiere a cuando ya se hizo del conocimiento de un órgano jurisdiccional, cuando ya hay una litis, cuando hay un procedimiento. Lo mismo con estas palabras. Lo que nos dice todas estas obligaciones, bueno, básicamente lo que nos dicen estos párrafos es que la persona, el asegurado, ya se encuentra dentro de un proceso judicial. Aquí mismo dice que los gastos que efectúa el asegurado serán sufragados. Vaya, sufragado se refiere a que se hace cargo de los gastos. La aseguradora será cargo de los gastos. Pero reitero, no todas las personas están familiarizadas con la terminología jurídica. Yo siempre he sido de la idea que las condiciones generales deben ser redactadas en términos llanos y simples, sin tanta paja legal. Lamentablemente, esto no puede ser así, porque en caso de una controversia puede resultar perjudicial más que nada para la aseguradora, ¿no? O bien para la otra parte, para el contratante, o cualquier otra persona que se encuentre involucrada. Voy a hacer una pequeña observación. Me gustó mucho. Yo soy asegurado en Mafre en gastos médicos. Yo soy usuario. Y me hicieron llegar unas condiciones generales, además de los oficiales, un resumen. Y este resumen sí estaba en términos más llano, más simple y entendible. Ojalá que las demás aseguradoras también se unan a esta idea o esta innovación que hizo Mafre. Pero bueno, reiterando lo anterior, como les comento, esta cláusula segunda indica las obligaciones del asegurado. Básicamente, como lo podemos observar, es cuando ya existe un proceso judicial o extrajudicial, cuando ya haya iniciado. Ahora bien, ¿en qué manera se van a sufragar estos gastos? ¿Serán reembolsados o la compañía pagará anticipadamente? Justamente esta es la parte de la interpretación a la que me refiero.
por lo cual se tiene que interpretar en el sentido que mejor beneficie al asegurado, por lo cual se entiende que la aseguradora deberá hacer el gasto previo y entregar el dinero al asegurado para que éste proceda a hacer los pagos correspondientes para su defensa. Pero, aquí viene una cláusula que considero en cierta manera abusiva o restrictiva de los derechos del asegurado y obligaciones a cargo de la aseguradora. La primera, que está en amarillo, dice que en caso de, ahora sí, que una vez que el asegurado cumpla con esas obligaciones, válgame la redundancia, una vez que inicie el proceso judicial, entonces la aseguradora le va a indicar en un término de 3 días si asume o no la dirección del proceso. En otras palabras, si mediante sus propios abogados va a llevar todo el proceso judicial hasta su culminación. Ahora sí que ya inició las respectivas acciones legales el asegurado, se entenderá que deberán ser iniciadas por sí mismo o bien por la propia aseguradora. Entonces, esta cláusula se encuentra de más. Asimismo, aquí indica en la última cláusula, dice que en el supuesto que la compañía asuma la dirección del proceso, esto es cuando a través de sus propios abogados represente legalmente al asegurado hasta que se dicte una sentencia, o bien se interponga recursos necesarios, etc., etc., indica que siempre y cuando ella a su criterio haya actuado bien, no será responsable de cualquier de la resolución que impongan el tribunal, ¿no? O la autoridad correspondiente. Sin embargo, aquí se excusa diciendo que aun cuando la haya regado, en ese caso dice que si la compañía actúa con negligencia, dice que los gastos sí se cubren, pero sin que excedan de la suma asegurada. Valga la redundancia. Aquí la aseguradora le está causando un perjuicio al cliente al momento de ellos llevar una mala praxis. Esto es por su cuerpo legal. Obviamente la aseguradora debe de responder no hasta el límite de la suma asegurada, sino hasta los gastos que sean pertinentes. Entonces aquí yo encuentro esa cláusula abusiva y restrictiva. ¿Por qué? Como lo comenté al inicio de la diapositiva, bueno, justamente aquí, en mi definición, las cláusulas abusivas son aquellas redactadas en los contratos que limitan, excluyen derechos o obligaciones de una de las partes. En este caso que acabo de exponer, es justamente el de la aseguradora. Otra cláusula que podría, ahora sí, en cierta manera, la interpretación que se le dé, es justamente la delimitación del seguro. Y es lo que voy a hablar más adelante de lo que es el criterio de ocurrencia o el criterio de reclamación o bien el criterio de daños, ¿no? De pago de daños. Son 3 criterios distintos. Entonces, para poder exponer ¿cómo se dice? Desarrollar esta cláusula, vamos a dar inicio justamente con lo que son los siguientes criterios. El criterio de reclamación, o en inglés conocido como claims made, se refiere que el siniestro se considera a partir de que el tercero afectado presenta la reclamación a la aseguradora. Esto es, una vez de que esta persona presenta la reclamación, empieza a correr el tiempo para para la prescripción. Aquí en México es de 2 años. Y esto es una vez que ocurre el hecho o bien a partir de que tenga el tercero afectado el conocimiento del derecho constituido a su favor. Voy a citar al maestro Octavio de Jesús Sánchez Flores, justamente en su libro que se titula La institución del seguro privado en México. Se los recomiendo mucho. Es en sus páginas 1431 a 1433. Justamente él nos da un ejemplo de lo que son las cláusulas de claims made, de occurrence y de criterio del daño. Entonces voy a utilizar el mismo ejemplo del maestro para explicar estas cláusulas. Vamos a iniciar un doctor en el año, ¿qué les gusta? En el año 2006. Bueno, más fácil, vamos a hacerlo más sencillo. En el año 2015, el médico yo soy el afectado, el médico me interviene, me hace una cirugía. El médico, por alguna causa, deja una gasa dentro de mi cuerpo y pues procede a hacer a terminar la operación, ¿no? En el momento, pues todo está bien, todo está perfecto.
Pero los daños, ahora sí que mi cuerpo empieza a manifestar el rechazo pues de la gasa que está dentro de él y genera una infección. Supongamos que la infección se, se refleja o se manifiesta unos 3 años después, en el año 2018. Por lo cual ya acudo con otro médico a que me haga las valoraciones correspondientes y ahí sale, ¿no? En la radiografía que me hacen que está una gasa ahí causando el daño. En su momento, pues yo me tengo que someter a la operación. Tarda un año en recuperarme, por dar un ejemplo, 1 año y medio. Entonces, en el 2019, cuando ya estoy recuperado, es cuando yo decido presentar la reclamación al médico inicial que me operó por el daño y perjuicio que su omisión me causó. Si se fijan, hay 3 diferentes fechas. La primera es en el 2015, cuando inicialmente el médico me opera y deja la gasa dentro de mi cuerpo. La segunda es cuando me doy cuenta del daño, que es justamente en el año 2000, bueno, más o menos cuando se manifiesta el daño, que es en el 2018, y cuando el segundo médico, una vez que me hace la intervención, pues me informa de la gasa, ¿no? Que fue a raíz de la gasa que se quedó dentro de mi cuerpo. Y en el 2019, una vez que me recupero, es cuando yo procedo a ejercer las respectivas acciones legales a través de mis abogados. Entonces, nuevamente, repasamos, la omisión se generó en el 2015, el daño se manifiesta en el 2018 y la reclamación se presenta en el año 2019. ¿A partir de qué fecha deberá correr la prescripción? ¿Deberá correr a partir de la omisión? ¿Deberá correr a partir de que se manifiesta el daño? ¿O bien a raíz de que se presenta la reclamación? Esto es cuando yo represento la reclamación al médico, ya sea por la vía judicial o extrajudicial. Justamente esta cláusula de claims made nos indica que el siniestro se considera una vez que se presente la reclamación, siempre y cuando la reclamación se presente durante la vigencia de la póliza. Algunas aseguradoras lo ponen a que independientemente adicional de que de que la omisión haya sido ocasionada con anterioridad, o bien la reclamación o que el daño se haya presentado perdón, discúlpeme, independientemente de que la reclamación se presente durante la vigencia, algunas aseguradoras dicen que no importa la fecha en que se haya ocurrido la omisión o se haya manifestado el daño. Básicamente lo están haciendo retroactivo. No sé si me haya explicado con lo que es esta cláusula de claims made. Permítame revisar mi celular. Bueno, no, por lo visto no hay ninguna pregunta. Entonces voy a proceder a continuar. La siguiente cláusula es la de criterio de ocurrencia o occurrence en inglés, como se le conoce. Y aquí se considera que el siniestro empieza una vez de que, que ocurre el acto o la omisión. En el mismo supuesto del doctor, empieza a correr el término una vez que el médico dejó la gasa dentro de mi cuerpo. Es como la aseguradora lo está considerando. Como nos dice aquí, se amparan los actos cometidos durante la vigencia de la póliza con independencia de la fecha en que se manifiesta el daño y posterior reclamación. Entonces, si cuando la póliza se encontraba vigente, si durante la vigencia de la póliza ocurre este daño, no importa si posteriormente el tercero afectado presenta la reclamación, porque va a estar cubierta. Esto es, la compañía que hubiera tenido la póliza vigente al momento en que ocurre la omisión es la que va a pagar el daño. Y asimismo, haciendo el mismo ejemplo en la póliza de claims made, justamente aquí es la póliza, digamos que el daño ocurre anteriormente a que se contratara esta póliza, mientras la reclamación se presente durante la vigencia, entonces quedará efectivamente cubierta. Vamos a ponerlo de esta manera, y utilizando el mismo ejemplo del maestro Octavio Sánchez Flores en su libro. Él dice que la persona en el año 2015 tenía contratada la póliza con la compañía X. En el año 2018 lo tenía contratado con la compañía Y o Y, y en el año 2019 con la compañía Z. Entonces, en este caso, en la póliza de claims made,
cuando se presenta la reclamación, quien sería responsable ahora sí, de pagar el siniestro sería la compañía Z. Justamente, ¿por qué? Porque conforme a este criterio, el siniestro se considera a partir del momento de la reclamación, independientemente de la fecha en que se haya cometido la omisión o manifestado el daño. Para el caso del criterio de ocurrencia, justamente sería la póliza X, porque justamente la omisión ocurre en el año 2015. Entonces, a partir de en este caso, sería la póliza X la que pagaría el siniestro. Sin embargo, también existe un criterio del daño, que es como es muy parecido, pero aquí se refiere justamente al momento en que los daños o perjuicios sean evidentes. En mi caso, pues los daños y perjuicios justamente se manifestaron en el 2018, que fue cuando ya mi cuerpo empezó a querer expulsar el objeto que estaba dentro de él y que se dio la infección. Entonces, en este caso, la póliza que cubriría el siniestro sería la póliza Y. Algunas aseguradoras sí limitan el periodo de tanto retroactivo o posterior, una vez que finalice su vigencia, para cubrir estos daños. Lo anterior, porque hay ahora sí que previos antecedentes, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, algunos de los soldados ingirieron ciertas sustancias que fueron administradas por el gobierno americano en su momento, pero los daños no se manifestaron o los síntomas hasta muchos años después, lo cual, al no existir algún tipo de cláusula que delimitara el periodo o bien la forma en que se va a indemnizar, se vieron obligadas a pagar grandes sumas de dinero. Estamos hablando de millones de dólares. Ahora bien, de conformidad con el derecho mexicano, muchos juristas consideran que estas cláusulas no contravienen derechos de los usuarios. Sin embargo, yo sí considero que en cierta manera sí la contravienen, dependiendo de la manera en que se encuentren redactadas en los respectivos contratos de seguro. Como bien la comenta el artículo 81 y 80 de la ley sobre el contrato de seguro, son 2 años para ejercer las respectivas acciones legales, y igual el 82 dice que a partir de que la persona tenga derecho más bien dicho, que también se podrá computar cuando demuestre que no tuvo de conocimiento del derecho constituido a su favor durante ese tiempo, pero posteriormente sí lo tuvo. Por lo cual, si hay una cláusula que restrinja o limite esos derechos, resulta en perjuicio del propio asegurado, o inclusive del contratante, porque lo deja con todo el problema, con toda la bronca. En México, ¿qué nos indica la ley? El artículo 145 dice los actos, esto es las omisiones que se cometan durante la vigencia de la póliza. Estamos hablando de occurrence, ya sea un año anterior o bien durante la vigencia de la póliza. Esto se va para atrás, un año para atrás. Supongamos que hoy es 1 de julio de 2021, entonces la aseguradora se podrá pactar o obligar a cubrir cualquier acto que se haya cometido del 1 de julio de 2020 hasta 1 de julio de 2022, lo cual, pues, entre comillas, se encuentra dentro de los 2 años que se tiene para presentar cualquier reclamación. Pero, ¿qué pasa en el caso cuando el mismo supuesto que yo soy el paciente, en la omisión digamos que en la póliza X, que es la que se contrató en el 2015, supongamos que haya sido contratada bajo el numeral número 2, durante la vigencia o un año posterior, cuando el acto o la omisión, en este caso, como lo comenté, el acto ocurre en el 2015 cuando deja la gasa dentro de mi cuerpo. Sin embargo, el daño se produce o se manifiesta en el 2018, o sea, 3 años después. Entonces, en dado caso que una persona, el médico, no tuviera una póliza que fuera, o que no fuera claims made, solamente occurrence, obviamente, va a salir afectado él y yo, porque la aseguradora se va a designar de sus responsabilidades. Por lo mismo, estas cláusulas de occurrence y claims made, en cierta manera, o igual el criterio de daño, en cierta manera pueden ser perjudiciales para los beneficiarios. Esto es, recuerden, los terceros afectados.
Yo no estoy de acuerdo con el criterio de los juristas mexicanos que dicen que sí, la hacen totalmente válido. Este criterio lo leí, bueno, ahora sí que la opinión de esos juristas la pueden encontrar en el libro titulado Derecho de Seguros y Reaseguros de América Latina, en la sección de México. Igual, respeto su opinión, pero no estoy del todo de acuerdo con ellos. Por eso es muy importante al momento de contratar una póliza de responsabilidad civil, no llevarse solamente por el costo. Hay que fijarse bien en las cláusulas y porque estas al final son las que resultan en beneficio o en perjuicio de una persona. Ahora que he explicado a qué me refiero con occurrence, claims made o criterio del daño, aquí les doy un ejemplo. Justamente esto es una póliza de responsabilidad civil para agente de seguros. La aseguradora es el Potosí. En su cláusula tercera hace una delimitación del seguro. Dice que va a cubrir la responsabilidad del asegurado solamente si el daño ocurre dentro de la misma vigencia y que la reclamación se presente dentro de los 2 años posteriores a partir de la fecha del acontecimiento. Volvemos nuevamente al momento en que se da la omisión. En el supuesto, el daño, para mi caso, se origina en el año 2018. El acontecimiento es en el año 2015. Si lo ponemos de esta manera, 2015 hasta 2019, que yo presento la reclamación, han pasado 4 años. Por lo cual, en este caso, la aseguradora se exime a mí de pagarme cualquier daño que hubiera tenido. ¿Por qué? Porque aquí está delimitando, de cierta manera, hace una combinación tanto de la ocurrencia como de la reclamación. Entonces, muy importante que cuando contraten pólizas, se fijan si son en efecto retroactivo o posterior y si limitan el tiempo, ¿no? El plazo. Pues justamente pues para evitar este tipo de recovecos. Como les comento, espero que esto sea de su total agrado. Espero no haberme ahondado de lleno en la materia. Lo quiero exponer de una manera muy generalizada. Pero cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden contactar por privado. Bien, ahora voy con la parte de los intereses moratorios. Aquí en México se encuentran previstos en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y también van relacionados al artículo 71 de la Ley sobre el Contrato de Seguro, el cual nos indica que la aseguradora, una vez que tenga todos los documentos que le permitan conocer la reclamación y que sean relacionados directamente al hecho, acontecimiento o al siniestro que les dio origen, tiene 30 días hábiles para pronunciarse en sentido positivo o negativo. Si no se pronuncia, entonces empezará a correr lo que es una indemnización por mora, así como los intereses moratorios. Aquí en México, la forma de calcular los intereses moratorios y la indemnización por mora se basa en las unidades de inversión o UDIs. Y esto se multiplica por el 1.25 y se divide entre el costo de captación a plazos, publicados todos esos en el diario oficial de la Federación, se dividen entre 365 y posteriormente se multiplican por los días que hayan transcurrido del respectivo mes. A este monto le vamos a multiplicar por el interés y ese interés posteriormente se va a sumar al siguiente mes. Bueno, no quiero hacer las bolas, pero igual les comparto un video que tengo en YouTube donde explico de manera muy generalizada, así que muy a fondo de cómo hacer el respectivo cálculo, ¿no? Además, también existe una indemnización por mora. Esta indemnización es básicamente hacer una conversión entre el valor del UDI al momento de la ocurrencia al valor del UDI al momento del pago. Y esa diferencia se paga al afectado, ¿no? Bien, sin más por el momento, yo me paso a despedir, esperando que haya sido de su agrado esta pequeña plática. Como lo comento, lo hago con el afán de sin fines de lucro y pues con el afán de divulgar la cultura del contrato de seguro en México y en cualquier otro país latinoamericano, europeo, en todo el mundo, ¿no? Muy importante conocer esta parte del derecho de seguros y cualquier duda, me pongo a sus órdenes justamente aquí en los teléfono que aparece en pantalla. Igual, a quienes me están escuchando en el podcast, al 646-188-3115 o bien mi correo electrónico contacto
@alexsantos.com.mx o bien en mi página web www.alexsantos.com.mx. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde.